Una vez que hemos tomado los datos, ya sea un muestreo en términos absolutos o en términos relativos, el uso apropiado de la estadística es muy importante para poder resumir y analizar los datos del muestreo. Los estadísticos más comúnmente empleados en planes de muestreo son la media muestral, que es el que nos dice cuál es la densidad de insectos, la varianza, el desvío estándar y el error estándar son estadísticos de la variabilidad que hay en la población muy importantes. El error estándar lo hemos resaltado porque en planes de muestreo particularmente es un estadístico muy útil. De su fórmula se puede ver que dada una población con un determinado desvío estándar, se puede disminuir el grado de error con que estamos haciendo las observaciones aumentando el tamaño de la muestra, o sea, aumentando el número de unidades muestrales que estamos tomando. A veces nos podemos dar con que para algún insecto en un cultivo no hay un plan de muestreo establecido, o bien el plan de muestreo que hay es demasiado costoso y nosotros lo queremos modificar. Para dar una idea de esto, supongamos en el ejemplo de gusano blanco, donde la unidad de muestra es de 1/4 de metro cuadrado y nosotros pensamos que es muy engorroso cavar con la pala esa superficie y dijéramos, bueno, a ver qué pasa si modifico la unidad de muestra a 1/8 de metro cuadrado. Entonces, yo al plan de muestreo que hago, ya sea para plaga nueva o estos que modifico, los debo evaluar de algún modo. Los criterios para evaluar un plan de muestreo en general son 3: la fidelidad, la precisión y el costo. La fidelidad se refiere al grado de ajuste con que hacemos nuestras estimaciones en relación al verdadero tamaño de la población. El principal inconveniente de la fidelidad es que no conocemos el verdadero tamaño de la población. Si bien hay métodos experimentales para determinar la fidelidad, son demasiado engorrosos para lo que hacemos normalmente a campo. Por lo tanto, normalmente evaluamos planes de muestreo a través de la precisión y del costo. La precisión es una medida del grado de error con que hacemos las estimaciones. Comúnmente lo expresamos como porcentaje de error estándar respecto de la media. Este estadístico se llama variación relativa y es uno de los más empleados para evaluar los planes de muestreo. En general se acepta que para trabajos de investigación una precisión del 10% de error estándar respecto de la media es adecuada, mientras que para toma de decisiones se acepta normalmente que la precisión adecuada puede variar entre un 20 hasta incluso un 30% de error estándar respecto de la media o de variación relativa. El costo es una medida más sencilla de entender y de medir. El costo se puede medir como la cantidad de horas hombre que lleva a realizar el muestreo, o también lo podemos medir en pesos, o sea, en salario de ese hombre que está realizando el muestreo. Un buen plan de muestreo es aquel que nos arroja la mejor precisión por unidad de costo o de esfuerzo. En esta diapositiva podemos graficar con un ejemplo lo que estamos diciendo cuando hablamos de evaluar distintos planes de muestreo. Este trabajo que se muestra antiguo es en soja a 70 centímetros para una oruga defoliadora, hecho en Norteamérica.
Ahí se evaluaron 3 tipos de planes de muestreo. Uno con método absoluto de recolección de insectos, otro con el método del paño horizontal, todavía no se usa el vertical, y el tercero con la red de arrastre. Podemos ver en la columna que dice RD que el plan que tiene la mayor precisión es el método absoluto, luego le sigue el método del paño y por último la red de arrastre es el menos preciso. Ahora, si observamos el costo, el método absoluto lleva 10 horas por lote, mientras que el método del paño y el método de la red de arrastre llevan solo 1 hora por lote para realizarlos. Obviamente, cuando hablamos de manejo de plagas, el tiempo o el costo se vuelve limitante. Entonces, ¿cuál es el que nos arroja la mayor precisión por unidad de costo? Utilizamos el estadístico llamado RPN, cuya fórmula está al final de la diapositiva, donde vincula la variación relativa con el costo. A mayor RPN, mayor precisión por unidad de costo. Entonces, en esta figura podemos ver que el método de muestreo que nos arroja la mejor precisión por unidad de costo es el del paño. Y este es uno de los motivos que explica por qué en el cultivo de soja se utiliza el método del paño para el monitoreo de orugas. Los estadísticos hasta aquí presentados nos dan una idea de la densidad y de la variación que hay en las muestras que hemos tomado, pero no nos dicen nada acerca de cómo se distribuyen los insectos en el espacio o su patrón de dispersión. El patrón de dispersión o la distribución espacial es una de las características más importantes de las poblaciones de insectos. Tiene un profundo significado ecológico. Los aspectos de este significado ecológico lo vamos a ver en otro teórico de ecología de insectos, pero hoy nos vamos a remitir a los aspectos que hacen de interés con respecto a los planes de muestreo. En general, los insectos se pueden distribuir en los lotes de 3 maneras, siguiendo un patrón aleatorio donde cualquier punto del espacio tiene la misma posibilidad de estar ocupado por un insecto. O dicho de otra forma, la presencia de un insecto en un sitio no me da ninguna información sobre dónde puede estar otro insecto. La aleatoriedad se puede alejar en 2 sentidos. Cuando la presencia de un insecto en un punto aumenta la probabilidad de encontrar otro insecto en la cercanía, estamos hacia un patrón agregado. Las poblaciones en este caso tienen una mayor variabilidad. Hacia el otro extremo, el patrón de distribución uniforme, donde los insectos se distribuyen en el lote siguiendo un patrón uniforme. Esto normalmente se da en insectos donde hay, por ejemplo, comportamiento de territorialidad. Entonces, que la presencia de un insecto en ese punto del espacio implica que no va a haber otro en un punto cercano, dentro de su territorio. La distribución regular tiene una menor variabilidad todavía que la distribución al azar. Este conocimiento es bastante importante porque de este tipo de distribución va a depender el número de muestras, el número de unidades de muestras necesarios para calcular el tamaño de la población con la precisión adecuada para la toma de decisiones. En la naturaleza, el patrón de distribución espacial más común es el de agregada. La mayoría de las poblaciones de insectos se distribuyen de este modo y los casos de regularidad son realmente escasos. Bien, además podemos agregar que
Dentro de una misma especie de insecto, los distintos estados de desarrollo pueden estar implicados en distintas actividades, alimentación, reproducción, dispersión, etc. Por lo tanto, es muy probable que la distribución espacial cambie para cada edad o etapa del desarrollo de un insecto. E incluso dentro de una misma etapa del desarrollo, por ejemplo en la etapa larval, es muy probable que una población que en sus inicios, o sea, cuando esas primeras etapas, sea de distribución agregada a medida que las larvas van creciendo y actúan los factores de mortalidad y los insectos se van dispersando, puede ir tendiendo hacia la aleatoriedad. Cuando vamos a hacer un plan de muestreo es muy importante caracterizar el patrón espacial del estado de desarrollo que queremos evaluar. Esto es útil tanto para construir los planes de muestreo secuencial como para evaluar el tamaño de muestras necesario para terminar nuestro plan de muestreo con la precisión que deseamos. Existen distintos métodos para evaluar o para cuantificar la distribución espacial. Los mismos escapan a los objetivos de este curso. Solo presentamos el tema para que ustedes puedan comprender la importancia de este aspecto de la ecología de los insectos y su implicancia en los planes de muestreo.